Buenas tardes muchachos y bienvenidos a esta cuarta clase de nuestro curso de introducción al modelado matemático de flujo compresible. Y lo que vamos a ver hoy es un modelo analítico, el modelo isentrópico. Como les dije la clase pasada, dependiendo de las posiciones que tengamos en nuestro modelo, pues podemos tener la posibilidad de resolver analíticamente un modelo. Este pues va a tener más oposiciones que un modelo que se resuelva de manera numérica, pero igual es bastante valioso, ¿no? Si logramos plantearlo. En el caso del modelo isentrópico, se basa en considerar que el comportamiento del gas va a ser ideal. ¿Ok? Entonces vamos a tener la ecuación del gas ideal. Este es una forma alternativa de escribirla. La densidad, pues acuérdense que es masa entre unidad de volumen, entonces el volumen pues puede pasar para acá, entonces PV igual a NR, bueno, esta es la masa, pero aquí tenemos la masa molar, entonces esto, número de moles entre masa, entonces te queda NRT, ¿no? Eh, bueno, este es masa por número de moles, entonces te queda NRT. Entonces PV igual a NRT. Va a considerar que nuestro gas se comporta de manera ideal, y además va a considerar que pues vamos a tener esta gama que ya habíamos hablado, que es la relación entre la capacidad calorífica a presión constante con respecto a la de volumen constante. Como tal, en lo que se basa el modelo es que se va a mantener la entropía del gas cuando se somete a una compresión o a una expansión, que en términos así sencillos implica que se va a mantener la entalpía y este cambio en presión con respecto a la densidad. Entonces esto se va a mantener. Con lo cual, pues se puede llegar a esta relación, ¿no? Que es la conservación de la entropía, que nos va a plantear una relación entre presiones que se ve reflejada en una relación de temperaturas y una relación de densidades. Con respecto a las diferentes etapas de compresión de nuestro fluido. Como tal, pues tiene suposiciones importantes. Primero que nada, el flujo es unidimensional. Lo que vamos a simular es el gas en la línea central de una compresión y una expansión, o compresiones o expansiones, o como en este caso, que a nosotros nos interesa una boquilla de Laval, pues compresiones y expansiones, ¿no? Entonces va a relacionar en una dimensión ese cambio en el volumen del gas. Va a considerar que el gas se comporta de manera ideal, como ya les decía, se va a conservar la entropía, y bueno, va a considerar que el sistema es adiabático, es decir, no hay transferencia de calor con el entorno. Y además, una suposición importante es que en la garganta, justo en la región con el menor diámetro, el número de Mach es 1. Alcanza el flujo supersónico. Si quieren algunas referencias de este modelo, pues pueden consultar esta literatura, ¿no? Sobre todo les recomiendo el de Frank White, que es el capítulo 9 de su libro de dinámica de fluidos, en donde se ve el flujo compresible. Aquí en este caso, pues vamos a considerar esta boquilla con estas dimensiones, que es una boquilla que se estableció su estudio en el CENAPROT, ¿no? Ya se estudió su comportamiento. Em, Entonces, bueno, aquí tenemos poquito la lista de símbolos para más adelante y sobre todo, pues bueno, ya vimos la gamma, vimos la R, que es la constante de los gases, la masa molecular. Y bueno, vamos a partir de una serie de conceptos como es la presión de estancamiento, la temperatura de estancamiento, densidad de estancamiento y velocidad de estancamiento, ¿no? A veces le llaman esta temperatura total, pero también es de estancamiento, que son estos que tienen un subíndice cero. Entonces, parte de las suposiciones del modelo es que todo el flujo de gas va a partir de un reservorio infinitamente grande de gas que tenga estos valores constantes o iniciales de presión, temperatura, velocidad y densidad. ¿Ok? Entonces partimos de una cantidad gigantesca de gas que tiene esa presión constante, de manera que no va a haber un gradiente interno antes de la compresión y la expansión, o antes de que cambiemos el volumen del gas, ¿no? Vamos a partir de un reservorio infinitamente grande. Como tal, pues lo que nos establece el modelo, pues es que nos va a ayudar en la línea central de una boquilla, eso para nuestro caso, porque pues se puede usar para otros sistemas, por ejemplo, simples expansiones o compresiones, pero en nuestro caso, que nos interesa generar flujos supersónicos, vamos a partir de que justo en la línea central vamos a obtener el comportamiento del gas.
que va a ser la relación de la velocidad del sonido con respecto a la velocidad inicial, la relación de la temperatura, el cambio en la densidad y el cambio en la presión, ¿no? A lo largo de esa línea central, a lo largo de esa línea central. Como tal, no nos va a ayudar a predecir la formación de choques. El modelo no alcanza a predecir si se van a formar o no o choques, pero sí nos va a ayudar a predecir pues cierto comportamiento, ¿no? En este caso, el modelo, a partir de esta ecuación de relación de flujo compresible isentrópico y además considerando adiabático el sistema, pues va a generar estas relaciones de la temperatura en la garganta con respecto a la temperatura de estancamiento, la velocidad en la garganta, la presión en la garganta con respecto a la presión de estancamiento y la densidad en la garganta con respecto a la densidad de estancamiento. Acuérdense que partimos de un reservorio infinitamente de gas, que muchas veces es una suposición válida, sobre todo porque la mayoría de los equipos de predicción térmica pues tienen una cámara de compresión o una cámara de combustión o un reservorio donde el gas se comprime antes de someterse a esa boquilla de Laval, ¿no? A esa boquilla convergente y divergente. Entonces sí es una suposición que podemos considerar válida para nuestros fines, ¿no? Y vean que estas relaciones pues se basan en que justo en la garganta el número de Mach es uno, ¿ok? Entonces estas expresiones parten de esa suposición que en la garganta, que es son estas cantidades con un asterisco, nosotros vamos a tener una velocidad igual a la velocidad del sonido, ¿ok? Eh, y eso se ve reflejado aquí. Vean que tenemos esta relación de áreas con el área de la garganta y justo donde el área de la garganta es igual al área que tiene nuestro ducto, pues vamos a tener un número de Mach de 1. ¿Okay? Entonces les digo, pues lo que nos va a ayudar a considerar el flujo isentrópico es a predecir sobre esta línea central para diferentes áreas, con respecto al área de la garganta, pues cuál va a ser nuestra presión, nuestra densidad y nuestra temperatura de operación, además nuestra velocidad, ¿no? También nos ayuda a estimarla. En este caso, pues nos permitiría pues, simular tanto boquillas convergentes divergentes que partan de un flujo subsónico a uno supersónico, como otro tipo de geometrías, por ejemplo, esta que es divergente convergente, en donde pues si tenemos un flujo subsónico se va a mantener subsónico y si tenemos un supersónico se va a mantener supersónico. Aquí el Mach se mantiene, a diferencia de ¿no? Donde la garganta el Mach es unitario. Y bueno, estas son el juego de ecuaciones que se producen, en el cual pues tenemos una relación de áreas donde tenemos una expresión que depende del número de Mach y de las propiedades del gas, específicamente de la gamma, para obtenerla. Y a partir de ese Mach, pues podemos calcular lo que es la temperatura con respecto a la de estancamiento, la velocidad, la presión con respecto a la presión de estancamiento y la densidad con respecto a la densidad de estancamiento. Ahora les decía que es importante esta relación de áreas porque a partir de aquí calculamos el número de Mach en este modelo isentrópico. Tenemos que resolver esta ecuación para obtener el número de Mach, que es lo que no conoceríamos porque nosotros conocemos la geometría. Ajá. Nosotros sí conocemos cuál va a ser la relación de áreas, lo que no conocemos es cómo se va a comportar. Solo vamos a suponer que aquí en la garganta pues es un Mach de 1. Esa es la suposición importante, la suposición principal. Entonces no conocemos el Mach, resolvemos esta ecuación para obtener el Mach y a partir de ese Mach pues calculamos temperaturas, velocidades, presiones y densidades a lo largo de nuestra boquilla. Ahora, esta ecuación pues se resuelve de manera numérica. Eh, Pueden usar tablas, pueden usar softwares, entonces se puede resolver de varias maneras. Solo hay que considerar que para la sección convergente, ajá, que es esta, el flujo va a ser subsónico, entonces la solución tiene que ser un Mach menor a 1. Y para la sección divergente, que es esta, donde diverge nuestra boquilla, o sea, va creciendo, el Mach tiene que ser mayor que 1, porque queremos un flujo supersónico. Entonces, al momento de resolverla, vamos a tener dos valores de solución, o bueno, son más de dos, ¿no? Tenemos varios valores de solución
Entonces, dependiendo de las propiedades y de dónde estemos parados, pues nosotros vamos a elegir el Mac que respete la física del proceso. Eh, que nos permite también resolver el modelo isentrópico es la presión de salida. Entonces, como nos permite conocer la presión de salida, podemos saber si nuestra garganta está ahogada mediante esta ecuación, ¿no? Que vean que depende del MAC a la salida y de las propiedades del gas, ¿no? Entonces depende de la presión que calculemos a la salida, que simplemente pues va a ser donde el área sea mayor, ¿no? Porque estamos hablando de una sección convergente divergente, entonces a la salida el área es la más grande que tengamos, ¿no? Entonces aquí pondríamos el área de salida y calcularíamos con eso el MAC de salida. Entonces eso nos permite saber la presión de ahogamiento. Y esa presión de ahogamiento, si es igual a la atmosférica, vamos a tener un choque justo a la salida de la boquilla, tendríamos el caso F. Si la presión de ahogamiento es menor a la presión atmosférica, estamos trabajando con una boquilla ahogada. Entonces tendremos el caso D, E o C, cualquiera de estos tres, donde tenemos un choque interno. Y podemos tener una condición de operación normal, ¿no? Que serían las condiciones GH e I, donde la presión de ahogamiento es mayor que la presión atmosférica. Les digo, el modelo isentrópico no puede predecir los diamantes de choque, al menos no por sí solo. Tendríamos que apoyarnos de algún otro tipo de medición experimental, ya sea, o algún otro tipo de modelo para poder predecir esta parte, pero sí nos permite estimar esto, la presión de ahogamiento, saber si estamos en una condición de operación buena, una operación normal. Y como tal, al permitirnos obtener la presión a la salida, pues también podríamos estimar esta parte, ¿no? Que es esto. Si tenemos una boquilla con baja expansión, una boquilla con expansión ideal o una boquilla con expansión alta, ¿no? Ya que conocemos la presión a la salida y conocemos la presión atmosférica, entonces podríamos estimar si estamos en cualquiera de estos tres regímenes, además del ahogamiento de la boquilla, ¿no? Si existen choques internos o no, que el ahogamiento es eso, que haya choques internos. Entonces para eso calculamos esta variable. Entonces, si quieren ver más de eso, pues cualquiera de estos dos artículos pues lo desarrolla, ¿no? Um, y bueno, esas serían las ecuaciones del flujo isentrópico. La próxima clase pues ya vemos un poquito de su aplicación. ¿Sale muchachos? Entonces, cualquier duda pues pueden escribirla en comentarios e intento resolvérsela de esta o de cualquier otra clase, ¿no? Hasta pronto muchachos.